El título de esta enseñanza es Un asunto de vida o muerte. Asunto de vida o muerte. Por aquí está precisamente Luz Caro conectada. Bueno, la saludamos, Luz Caro, bienvenida, que estábamos aquí con todos, pues contándole las noticias de nuestro evento allí. Y bueno, pues agradeciendo al Señor y también pues qué bueno por allí siempre crecer en madurez y avanzar en lo que el Señor quiere. Un asunto de vida o muerte. Bueno, Jesús hizo muchas afirmaciones poderosas. Todo lo que Jesús habló tenía vida y poder. Y varias de sus afirmaciones tenían que ver con cuestiones relacionales o cuestiones sociales. Sin embargo, todas las afirmaciones de Jesús tenían que ver, unas más directas que otras, pero todas tenían que ver con el hecho de que el ser humano está siempre entre la vida y la muerte. Básicamente todo el mensaje de Jesús tiene que ver con eso. El ser humano está en una condición donde se juega la vida y donde obviamente la muerte siempre está latente allí. Juan 8:23, vamos a ver este texto. Juan capítulo 8, versículo 23. Esto fue lo que Jesús le dijo a los judíos en una de sus conversaciones. Juan 8, versículo 23. Me avisan cuando tengan el versículo. Bien, me levantan la manito cuando lo tengan. Juan 8, 23 y 24. Muy bien. Vamos a leer. Dice, y les dijo, hablando de Jesús les dice esto a los judíos. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso les dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Básicamente Jesús les está diciendo enfáticamente es que la vida tiene que ver con el creer. O sea, la vida según Dios tiene que ver con el creer, porque el que no cree no tiene vida. Y ahí más atrasito en Juan capítulo 3, vamos a ver varios textos ahí de Juan. Juan capítulo 3, versículo 36. En Juan 3 es donde Jesús tiene el diálogo con Nicodemo. Y a la parte final del capítulo, en el capítulo 36, Jesús hace esta afirmación. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es una afirmación que hay allí clara. Y nuevamente, el creer con la vida, el no creer siempre se asocia con la muerte, hablando de Jesús. Creer en Él trae vida eterna, pero no creer, dice allí claramente que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bastante fuerte ese versículo. Y vamos a ir a otro texto para entrar. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Ya no es ahí el Evangelio según Juan, sino las cartas de Juan. Hay las que están allí cerquita a Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Verso 11. Primera de Juan 5, verso 11. Me avisan también cuando tengan allí el texto. Bien, gracias. Gracias. Dice así. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces afirma que la vida eterna está en Cristo. A eso todo lo tenemos claro. Pero este verso 12 es de los versos más claros que hay acerca de todo lo que tiene que ver con la relación de Cristo, estar en Cristo o fuera de Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, todos estos textos que hemos leído, que son muchísimos, pero estos que hemos leído, tienen que ver con la vida y la muerte. Tienen que ver con la vida y la muerte. Y cuando nosotros hablamos de qué es la vida y la muerte, hace algún tiempo enseñábamos acerca de la vida. Recordemos que hay tres, la vida en un ser humano
está como en tres dimensiones. La vida biológica, que es la vida del cuerpo, es la vida que nos permite tener contacto con esta tierra, donde están nuestros sentidos naturales, es nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando uno dice que una persona muere, cuando ya sus sentidos naturales no tienen función ni reacción en este mundo. Eso es lo que uno define la muerte del cuerpo. Pero también está la vida, que es la vida del alma o la vida psicológica. Y esa vida del alma, recordemos que están los pensamientos o la mente, están las emociones y está la voluntad. Entonces ahí hay dos clases de vida, la vida biológica y la vida psique o la vida del alma. Y está la vida del espíritu humano, que esa es la que hace al ser humano diferente a los animales. Esa es la que nos diferencia de los animales. Y en este caso, el espíritu humano, todos los seres humanos tienen un espíritu, todos los seres humanos. Lo que pasa es que el espíritu de la persona que no conoce a Cristo, ese espíritu está como amordazado. La Biblia lo llama que está muerto, ¿sí? Pero no es que el ser humano, o sea, está muerto en cuanto a los propósitos de Dios, está separado en cuanto a los propósitos de Dios, pero el ser humano, todos los seres humanos tienen un espíritu humano, solo que cuando Cristo salva a una persona es cuando ese espíritu puede expresar la vida. Gracias. Entonces, cada vez que las escrituras se refieren a la vida eterna, nosotros hablamos como creyentes, hablamos muchísimo de la vida eterna, ¿cierto? Mucho de la vida eterna. Es muy importante nosotros entender qué es la vida eterna. Cuando la Biblia, las escrituras se refieren a la vida eterna, se refieren al soplo de vida del Espíritu de Dios en el espíritu humano. A eso se refiere. Por eso cuando una persona nace de nuevo, la persona ya tiene vida eterna. Yo espero que usted tenga claro, esto es básico. O sea, hay mucha gente que piensa que la vida eterna es después de morirse. Mucha gente lo piensa y tal vez alguno aquí lo ha estado pensando. Pero mucha gente piensa que la vida eterna es después de morirse. No, ese es un aspecto de la vida eterna, pero la vida eterna inicia cuando una persona nace de nuevo. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, tiene la vida. Es decir, si usted ha nacido de nuevo, usted tiene vida eterna, ya tiene la vida eterna. No está esperando la vida eterna, tiene la vida eterna. ¿Sí? Entonces es el soplo de la vida del espíritu en el espíritu humano. Entonces ya dijimos que todos los seres humanos tienen vida biológica, todos los seres humanos tienen vida psicológica, pero no todos los seres humanos tienen la vida de Dios en el espíritu. Eso es el nuevo nacimiento, ese es el ser regenerados. Eso es todos esos sinónimos que encontramos en la Biblia, que a veces la gente se confunde un poco. Bueno, pero ser nacido de nuevo, ser nacido de Dios, ser regenerado, ser salvado, ser redimido, todos esos son sinónimos. Estar en Cristo son sinónimos ¿de qué? De una persona que ha pasado de muerte a vida. ¿Bien? Hoy sí es una enseñanza, más enseñanza que predicación, pero creo que esto es importante. Entonces, solo los nacidos de nuevo, los que hemos experimentado el soplo de Dios en nuestro espíritu, somos los que tenemos pues la vida de Dios. Nosotros tenemos la vida de Dios. No las personas que no conocen al Señor no tienen la vida de Dios. Ellos tienen vida biológica y tienen la vida psicológica o la vida del alma, pero no tienen la vida del espíritu. No la tienen. Nosotros sí. Cristo dijo, yo soy la vida. Yo soy la vida. O sea que el que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo, tiene vida. ¿Cuál vida? La vida de Cristo. Tiene la vida y sin Cristo no hay más que muerte. Sin Cristo no hay más que muerte. O sea, las personas sin Cristo pueden tener vida biológica y pueden tener vida en su alma, pero si esas personas no llegan a tener la vida de Dios, pues cuando muera su cuerpo, hasta ahí llegó todo. ¿Sí? Y su alma va a partir a un lugar, ya vamos a verlo en la enseñanza, pero va a partir a un lugar que
Ni el Señor quiere, ni ninguno de nosotros quiere que nadie llegue allí. Bueno, ahora, cuando hablamos de la muerte, en la muerte es separación, la muerte es separación. La muerte del cuerpo de una persona, por ejemplo, lo separa del alma y del espíritu. Ahí es cuando uno dice, la persona murió, el cuerpo se murió, ¿sí? Entonces es separación. Sin embargo, cuando la escritura se refiere a muerte eterna, o sea, hacemos esta diferencia. Hay una muerte que es la muerte natural, la muerte del cuerpo. Pero hay otra muerte de la que habla la Biblia, que es la muerte más terrible que puede haber, y es la muerte eterna. La palabra muerte siempre va a significar separación. Entonces, la muerte del cuerpo es la separación del cuerpo del alma y del espíritu. Pero la muerte eterna es la separación del espíritu y del alma, es la separación del el espíritu y del alma, es separado de Dios. Muerte eterna. Entonces la muerte del cuerpo separa al espíritu y al alma del cuerpo, y la muerte eterna separa al hombre, al ser humano, todos sus componentes los separa de Dios para siempre. Yo creo que uno, si se imagina, eso tendría que ser lo más terrible, pero yo quiero mostrárselo desde la Biblia, porque este es el sentido de la enseñanza, y el propósito es que entendamos que esto es un asunto de vida o muerte, no solamente relacionado con usted, porque tal vez aquí yo espero que la mayoría, ojalá todos fueran, pero yo espero que la mayoría tengan certeza de que ya tienen vida eterna, que ya tengan la claridad de que tienen vida eterna. Sin embargo, la enseñanza tiene que ver con el hecho de nosotros ser conscientes de que a nuestro alrededor todo el tiempo tenemos personas que están en muerte. Y que si no pasa algo en su vida, ellos se están muriendo, la gente a nuestro alrededor se están muriendo, aunque tengan la vida biológica, aunque tengan la vida del alma, pero si ellos no tienen la vida eterna, pues se están muriendo porque no va a haber opción para ellos si terminan en ese estado y no conocen a Cristo. Entonces, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. Acá en ese capítulo, Pablo está hablando de cuando Cristo venga por la iglesia y las cosas que van a pasar en adelante. Él está mencionando algunas cosas. Segunda Tesalonicenses 1:6. ¿Me levantan la mano si están allí? ¿Están? Ok. Porque es justo delante de Dios, dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Aquí está hablando de cuando Cristo venga por la iglesia, pues ya la iglesia no va a tener ningún tipo de tribulación, ningún tipo de problema, ni de dolor, ni de nada de estas cosas. Sí, pero el versículo 8 dice que Él va a venir en llama de fuego. En ese llama de fuego, acá se refiere, o sea, este texto de 2 de Tesalonicenses, cuando uno lo estudia y lo lee, es un texto, acá para los que aman el estudio y aman la palabra, que se tiene que leer muy despacio, porque entre líneas está hablando de cuando Cristo viene por la iglesia, pero también está hablando de cuando Cristo viene con la iglesia. Entre líneas está, y es diferente. Dice que Él viene en llama de fuego. Y cuando dice que Él viene en llama de fuego, ya se refiere es cuando Él viene con la iglesia. Cuando Él viene con la iglesia. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Acá es el punto. Esto es lo que nos interesa para las enseñanzas. Dice que Él da retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 9, mire lo que dice. Mire lo tremendo que dice de cómo es el estado de una persona que ha rechazado el evangelio, o cómo va a ser la situación, la condición de una persona que no ha conocido a Cristo, que muere sin creer, sin nacer de nuevo. Dice en el 9 que sufrirán pena de eterna perdición. Cuando uno estudia un poquitico esa palabra perdición, esa palabra quiere decir destrucción continua.
destrucción. Es como algo que se está continuamente está siendo dañado, golpeado, pero no se destruye. O sea, una eterna perdición es continuamente en una persona o algo estar padeciendo un dolor, un sufrimiento. O sea, realmente eso no cabe en el pensamiento humano. Pero esto lo que dice es que las personas que no han conocido al Señor, que no nacen de nuevo, que no creen en Cristo, que no son regenerados, esas personas van a sufrir una eterna perdición. Eterna perdición. Y luego continúa, dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, básicamente lo que está diciendo Pablo es que la perdición del ser humano, esa perdición eterna, se da por estar separados de Dios, porque están excluidos de la presencia del Señor. Porque donde el Señor está, por ejemplo, nosotros vamos a estar con Él. Donde el Señor está, allá hay gozo, allá hay paz, allí hay bondad, allí hay toda clase de bien, pero donde el Señor no está, donde la presencia del Señor está excluida, donde está excluida su bondad y donde está excluida su gloria, pues allí no hay más que perdición continua. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, si usted ve y usted puede identificar, uno, que usted ya tiene al Señor, que usted ya ha nacido de nuevo, que usted ya ha sido salvado, yo creo que usted debe vivir profundamente agradecido, porque ¿de qué ha sido librado dentro de tantas cosas? Ha sido librado de una perdición eterna, de una destrucción eterna. Uno no le alcanza a caber en el pensamiento, pero la perdición eterna, lo que les decía, algo que continuamente está siendo afectado, que continuamente está recibiendo dolor, continuamente está sufriendo, pero nunca no hay reposo, no hay descanso. Eso es eterna perdición. Listo. Ahora, el llamado a la iglesia, esto para qué los comento, el llamado a la iglesia tiene que ver con que la iglesia sea consciente de que todo lo concerniente a la predicación del evangelio es un asunto de vida o muerte. Lo que nosotros callamos, lo que nosotros hablamos puede marcar la diferencia en la salvación de una persona o la perdición de una persona. Nosotros no somos los que salvamos gente, usted lo tiene claro. Nosotros no salvamos gente, pero nosotros fuimos llamados y se nos ha sido dado, según Pablo, 2 Corintios 5, el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos embajadores de Cristo y se nos ha dado una palabra para que cuando sea predicada la gente tenga la posibilidad de ser reconciliada con Dios. Entonces, si usted le ha predicado alguna vez a una persona, y yo espero que lo haya hecho, porque es lo no normal para un creyente, y si la persona le ha rechazado, pues el asunto no es con usted. Usted ya hizo lo que correspondió y si tiene nuevamente la oportunidad de hacerlo, vuelve y predica, le habla del Señor. Sin embargo, si la persona se condena, habrá un testimonio de que se le habló del Señor. Pero nosotros hablamos y creemos y confiamos que cuando nosotros hablamos la palabra la gente oiga. Y la gente oiga el evangelio para que la gente pueda creer, porque la fe es por el oír las palabras de Cristo. Entonces siempre debe estar la predicación allí. Entonces esto es un asunto de vida o muerte. 4 cosas les menciono aquí, 4 verdades con relación a esto que les hablo. Primero, es la iglesia la que puede saber por la palabra que hay una diferencia entre ser salvado antes del rapto y después del rapto. ¿Sí? Usted me puede levantar la mano si usted ha sabido y ha conocido algo de esa diferencia. ¿Sí? Que una cosa es ser salvado antes del rapto y otra cosa es ser salvado después del rapto. Se han escuchado eso un poco, ¿verdad? Algunos lo tienen bien claro. Pero nosotros sabemos que Dios ha tenido relación con el ser humano a través de etapas en la historia, a través de pactos y a través de tiempos, dispensaciones. Y que esta etapa que estamos viviendo después del descenso del Espíritu Santo hasta nuestros días y hasta cuando Cristo venga por la iglesia es lo que se conoce como la etapa o la dispensación de la iglesia.
Dispensación de gracia y de la iglesia. La gracia siempre ha estado, pero es en este tiempo donde Dios ha abierto de par en par las puertas a todas las naciones, a todos los pueblos, y los ha llamado para que reciban la salvación por gracia mediante la fe. Pero esto es un asunto que solamente aprendemos a conocer nosotros. Si usted ha sido enseñado y si usted ha pasado por fundamentos doctrinales en esta casa, usted ya ha sido enseñado acerca de eso, ¿sí? Acerca del arrebatamiento, acerca de la segunda venida, acerca de los juicios, las resurrecciones y todo esto. Pero hay una gran diferencia entre lo que va a ser las personas que somos salvadas ahora y vamos a partir con Cristo cuando Él venga, a las personas que van a ser salvadas después de que Cristo lleve la iglesia, y que ya aquí va a desatarse el caos más terrible. Ustedes saben que las personas que sean salvadas, porque ciertamente van a haber más personas salvadas, pero van a tener que pasar unas cosas terribles, terribles, que es lo que narra el apóstol Juan desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 18, 19. ¿Sí? Eso lo van a tener que vivir las personas que no son salvas en este tiempo. Y yo creo que usted lo ha pensado muchas veces, que hay muchos de nuestros familiares que usted y yo no quisiéramos que estén allí, pero tal vez varios de ellos van a estar allí. Y nosotros no quisiéramos, pero varios de ellos van a estar allí. Pero ¿saben cuál es el asunto? El asunto es que nosotros no salvamos a la gente, pero nosotros podemos hacer que la puerta del cielo esté más clara y más abierta para ellos. ¿Cómo? Predicando el evangelio, predicando la palabra. Entonces, uno no puede excusarse en que la familia no cree, o que son duros, o que son necios, si uno no ha tomado tiempo para orar y para predicarles el evangelio. Saben que tal vez a alguno de ustedes, ojalá no les haya pasado, pero hay gente que lleva años en la iglesia y ni siquiera le ha predicado a sus familiares más cercanos. Llevando años en la iglesia y no le han predicado a sus familiares más cercanos. Como si la salvación fuera exclusiva. O sea, esto no es regaño, pero sí es un llamado de atención. Pero eso pasa en mucha gente de la iglesia. Hay personas, yo he conocido casos de personas que teniendo un creyente viviendo en la casa, una persona que se hace llamar cristiana, nunca les habló del evangelio, y cuando otra persona por fuera de la casa les habló, entonces dijo, yo en la casa tengo una persona que dice que es cristiana, y nunca me ha hablado a mí del Señor, nunca me ha dicho a mí nada del Señor. Entonces, la gente sin el Señor se va a perder, o sea, si mueren en ese estado. Pero nosotros somos los que tenemos conocimiento desde la palabra de todas estas cosas. La gente no conoce de eso. Usted sabe que la gente común, ellos no entienden qué es ser salvado. Ellos no entienden qué es ser rescatado. Ellos no entienden nada de cuestiones de que Cristo viene, ni del arrebatamiento. Ellos no entienden nada de eso. Ellos no entienden ni siquiera que ellos están muertos en delitos y pecados, no lo pueden entender. Ellos que necesitan el evangelio y la obra del Espíritu para que ellos sean convencidos. Pero ellos no lo saben, no tienen solamente, o sea, no se nos puede olvidar cuando nosotros estábamos sin el Señor. Y alguno aquí, si está oyendo y no tiene al Señor y no tiene seguridad de salvación, pues saben que no tienen seguridad de vida eterna, que no tienen esa convicción y esa tranquilidad del saber que ya tienen un destino asegurado con el Señor. Si no hay esa seguridad, es porque muy posiblemente no han nacido de nuevo. Pero el que ha nacido de nuevo y ha sido bien enseñado, no duda de eso. Tiene seguridad de que es del Señor y que va a ir con Él cuando Él venga por la iglesia. Entonces, segunda cosa, mire, si los creyentes no predican, entonces estorban la entrada al cielo de otras personas. Y eso es algo que, esto no es nuevo, necesitamos recordarlo. Si no predicamos, estamos estorbando que otros sean salvos. Porque es que a la iglesia le fue dado el mensaje. El mensaje le fue dado para que usted se alegre porque es salvo, pero el mensaje le fue dado para que usted se lo cuente a otros.
El mensaje le fue dado, la palabra le fue dado para que usted le hable a otros del Señor. Porque entonces, ¿cómo van a ser salvados? Si ustedes tienen hijos y no les hablan del Señor, o sea, pues imagínense el grado de responsabilidad tan grande que tienen. Si tienen padres o hermanos y tienen una relación con ellos y nunca les ha hablado del Señor, pues imagínense entonces ustedes, o sea, ¿dónde está el amor del Señor por ellos? Solamente para que lo pensemos. Tercero, miren, los familiares nuestros son el primer círculo de alcance para que sean librados de la muerte. A veces uno no tiene que ir lejos. A veces hay gente que le predica a todo mundo y yo digo maravilloso. Pero digamos hay personas que quieren ir a predicarle a otros por allá lejos y no les han predicado a los que están en la casa. No les han hablado a los que están en la casa, no les han hablado a los que están cerca. El primer círculo de alcance nuestro son nuestros familiares. Hablarles del Señor, hablarles de la palabra, ¿sí? Y a veces nosotros de pronto nos entramos en indiferencia porque dijimos, no, es que yo ya le hablé y no le interesa, ¿sí? Pero el asunto es que, a ver, es nuestra familia, ¿sí? Si uno tiene papá, si uno tiene hermanos, si uno tiene hijos, si es la pareja, no, y si no conocen del Señor, ¿cómo puede uno consentir la idea de que esta persona se quede cuando Cristo venga por la iglesia o que esa persona vaya a la perdición eterna? O sea, eso no es cierto que el amor del Señor, como dice Pablo, nos constriñe. El amor del Señor nos empuja. Pablo se sentía incluso, decía, la palabra constreñir es como obligar. Y decía él, yo me siento como obligado a hablar de Cristo. O sea, no era como, uy, me toca, sino que el amor no lo deja tranquilo. El amor por el perdido. Y uno tiene que hablar. Porque uno dice, cuando y nosotros tenemos tendencia, y en este mundo sí que es cierto, tan agitado hoy por hoy, ya no se escuchan enseñanzas de esta manera. Antes se hablaba un poquitico más de todo este asunto, pero hoy por hoy ya no se habla sino del acomodamiento en la tierra. El asunto es que las personas que van muriendo y mueren sin el Señor, ellos quedan excluidos de la presencia del Señor. Ellos van a la perdición eterna. Y yo creo que ni usted ni yo podríamos imaginarnos a un familiar nuestro en una condición de esas. Tremendo. Cuarto, mientras hay vida, hay posibilidad de salvación. Solamente mientras hay vida. Ustedes ya saben esto, si una persona muere sin ser creyente, ya queda separada del Señor para siempre. Acá no es como el tema de la religión tradicional, de que de pronto hay un lugar intermedio, si la persona no fue tan mala, entonces hay un lugar intermedio para purgar sus penas y luego entonces pasa ya al cielo. No, ya salimos de ese pensamiento y sabemos que solamente hay dos estados, hay muerte o vida y solamente hay dos destinos, con el Señor o con las tinieblas eternas. Entonces, estos días, luego de la muerte de una persona ya no hay retorno. Ya no hay retorno. Ya no hay posibilidad de salvación después de que una persona muera. Y en estos días, pues la religión tradicional, ustedes saben lo que esto celebra. Bueno, de pronto los que están fuera del país no sé en los otros lugares cómo lo celebran esta tradición. Pero pues en esta semana se supone, recuerdan como la última semana del Señor Jesús y todo, que los ramos, que el lavado de los pies y que el Via Crucis y todo este asunto hasta llegar al día de mañana, al menos acá en Colombia, que es el domingo de resurrección. Ahí terminó todo y luego arranque por la misma, ¿sí? Eso la gente lo celebra así, pero es que los nacidos de nuevo sí tenemos la experiencia del saber que ese tipo de cosas son huecas, que son vacías. Uno de pronto no lo dice con irrespeto, aprendemos a respetar, pero uno sí, cuando tiene la oportunidad, sí decirle a la gente que eso no sirve de nada. Con todo el cariño se le puede decir a la gente, eso no sirve de nada. Lo que realmente hace algo diferente es la nueva vida en el Señor. Entonces, estos minutos que tengo, vamos a leer este relato que lo hemos leído algunas veces, pero este es un relato que hay que leer de cuando en cuando y no tan de cuando en cuando, para mirar lo que
el texto que más nos habla acerca de esta realidad de la vida y de la muerte. Es Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Vamos a hablar de el rico y Lázaro. ¿Sí lo han leído? Sí han leído el rico y Lázaro, ¿cierto? Vamos a leerlo nuevamente. Porque es que yo creo que yo creo que lo de el hombre rico es algo que nosotros, lo que él dice después de que tiene esa experiencia terrible, yo creo que es algo que nosotros tenemos que poner cuidado. Lucas capítulo 16, versículo 19. Ustedes me dicen cuando lo tengan, me levantan la manito, por favor. Ok, bien. El gato levantó la mano también. Entonces, por acá también ya. Sí, Lucas 16, listo. Vamos a leer. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura. Les voy a dar un dato llamativo. Imaginen que del rico no aparece el nombre. No sé si se habían dado cuenta cuando hacían la lectura, que no aparece el nombre del rico, pero sí aparece el nombre de Lázaro, que era el pobre. El rico no es creyente, el Lázaro sí es creyente. No aparece porque sea pobre el de Lázaro, aparece porque es creyente. Y eso habla mucho de que los creyentes son reconocidos con nombre, pero las personas incrédulas pueden tener lo que tengan, pero son anónimos para Dios. Ya solamente desde ahí uno tendría que decir mucho. Pero el hombre rico se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, cuando uno lo lee, realmente la opulencia en la que vivía, banquete todos los días. Todos los días. No era una vez a la semana, 2 veces a la semana. Todos los días hacía banquete con esplendidez. O sea que todos los días estaba rodeado de gente. Todos los días había fiesta. Todos los días había celebración, según él. Pero había también un hombre mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, está en el estado más terrible que una persona puede estar, porque para un judío que lo lama un perro, esa es la condición peor que puede existir. Para ellos los perros son animales inmundos, son detestables los perros, ¿sí? Y a este hombre está en una condición tan terrible que los perros le lamen las llagas. O sea, no hay una cuestión más baja. Una cosa para aclarar, porque de acá, de este texto, con una mala interpretación, es donde nacieron muchas doctrinas acerca de, digamos, de los votos de pobreza, ¿sí? De los votos de pobreza. De pensar que la perdición de el rico estuvo porque tenía plata, y no tiene nada que ver. Acá es un asunto de fe. Uno creyó y el otro no creyó. Y que la salvación de Lázaro estaba porque era pobre. De ahí salen una cantidad de cosas y gente dice cosas raras, pero acá no es un asunto de la condición económica, acá es un asunto de lo que creían, de lo que ellos habían creído. Bueno, en el versículo 22 dice que murió el mendigo. Murió el mendigo y fue llevado por ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham es lo que tipifica o el equivalente al cielo, porque para ellos, para los judíos, el seno de Abraham es el lugar de los muertos buenos, ¿sí? Es el lugar donde van los muertos buenos y donde van a reposar, y básicamente como un paraíso. Esa es como la idea que hay allí. Entonces murió, ¿cierto? El mendigo fue llevado con los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Sí ven, por ejemplo, en ese verso la diferencia? El Lázaro muere y hay ángeles. A ustedes eso no le da alegría, a mí sí me da alegría. O sea, Lázaro muere y hay ángeles. O sea, eso dice algo. Que en la muerte de los santos, allí hay manifestaciones del Señor. Y hay presencia del Señor en la muerte de los santos.
y murió el rico y solamente dice, fue sepultado. El pobre muere y hay ángeles. El rico muere. O sea, la entrada de la muerte de Lázaro inicia con un, vamos a decirlo así, con un protocolo en el cielo. Y la muerte del que hacía banquete con esplendidez y que vestía lino fino y púrpura y estaba en lo último, solamente dice, fue sepultado, fue al hueco, fue al hoyo, o fue a la cueva, en ese entonces eran cuevas, pero fue allí, ahí, ese fue su destino, fue sepultado. Pero el verso 23, lo que nos dice ya es una experiencia terrible en el lado del rico. Y en el Hades alzó sus ojos. Hades o infierno es lo mismo. Tiene que ver con, es la palabra griega para infierno. Entonces, en el Hades alzó sus ojos. Si usted nota, entonces en el Hades tenía ojos. Podía ver. Ahora digo, este texto si uno lo lee despacio es aterrador. Porque en el Hades, en el infierno, y cuando uno lo mira allá, era un lugar, el Hades era un lugar de tortura. De hecho, también se le define el Tártaro. Era un lugar de tortura, ¿sí? Un lugar donde habían llamas. Y aquí el texto nos va a decir que había llamas también. Pero imagínense que está allí, está en el Hades. Un día, una época estaba haciendo esplendidez. Estaba haciendo banquete con esplendidez. Y ya luego, después del tiempo, porque no se nos dice de qué murió ni cómo murió, no se nos dice, solo que murió. El asunto es que despierta en el Hades. Y está allí, dice, en tormentos. La Biblia no describe tampoco qué clase de tormentos. Pero ya solamente el hecho de estar en un lugar donde hay llamas y en un lugar donde no puede escapar y donde hay oscuridad, pues ya de por sí eso es una experiencia aterradora para una persona. Sin embargo, la clase de tormentos de las que hay no tenemos ni idea, entonces aquí no nos inventamos el rollo de las culebras por aquí, por allá y no sé qué más haciéndole cosas allí, entonces lo dejamos hasta ahí, pero hay tormentos. Pero dice que vio de lejos a Abraham. Entonces, en el Hades, él puede ver el entorno, pero alcanza a ver también en el Hades, alcanza a ver a la distancia que está Abraham y que Lázaro está siendo abrazado, es lo que dice literalmente. Lázaro abrazado por Abraham y el rico envuelto en tormentos. O sea, si usted lo ve y si esa experiencia es así de literal, así como la contó Jesús, porque no es una parábola, eso es otro detalle, no es una parábola, es un relato. Las parábolas son diferentes. En las parábolas no se usan nombres. Y aquí usa el nombre de Lázaro. Entonces esto no es una parábola, esto es un relato de Jesús. Y puede ver, el rico puede ver a Lázaro, al pobre, al que menospreciaba, siendo consolado, siendo abrazado. El asunto es que se podían ver en el pensamiento judío. Había dos lugares, el lado de los muertos buenos, el lado de los muertos malos, de los injustos. Y en la mitad había un abismo. Un abismo. Y se podían ver, según el relato se podían ver. Este hombre podía ver a Lázaro y lo reconoció como Lázaro. Porque él sabía que era Lázaro. Eso para decir que él pudo haberle hecho bien a Lázaro y sabía cuál era el nombre de él, pero no tenía compasión de él cuando estaba a la puerta de su casa queriendo comer migajas y él todos los días hacía banquete. O sea, un hombre obviamente injusto. Dice en el verso 24 que el rico cuando estaba allí empezó a dar voces. Ese dar voces es gritar. Es gritar. Él empezó a gritar allí y decía y llamaba a Abraham, Padre Abraham. O sea, esto cuando se habla de Padre Abraham, ¿qué implica? Que era un hombre que conocía la fe judía, la conocía. Por eso le llama Padre Abraham. O sea, era un hombre que él había sido enseñado en la fe judía,
pero había vivido completamente en sus derroches y en sus deleites. De hecho, para un judío que es judío de corazón, ellos son personas que tienen muy en cuenta a las personas necesitadas. Pronto no es la enseñanza ni nada, pero de hecho ellos todavía lo hacen. Eso pues lo he investigado. En el barrio ortodoxo en Jerusalén, que hay un sector de la ciudad antigua donde viven allí los judíos ortodoxos, un buen grupo de personas. Ellos, por ejemplo, tienen el hábito de que muchos de ellos, cuando van a hacer mercado, van a comprar algo, ellos compran una bolsita o algo de comer y ellos lo dejan en un lugar puntual dentro de la comunidad, lo dejan allí y las personas que necesitan van y cogen de allí. Todavía lo hacen. O sea, ellos tienen una conciencia muy elevada acerca de eso, cuando son amantes realmente de la palabra. Bueno, continúa aquí. Entonces, en el versículo 24, empieza a gritarle a Abraham y le dice: ten misericordia de mí y envía ¿a quién? A Lázaro. Ahí lo tiene presente, ¿no? Ahora sí se acordó de quién es Lázaro y envía a Lázaro acá. Dice: para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado ¿en qué? En esta llama. O sea, nosotros sí podemos decir por la Biblia que en el infierno hay candela. Sí podemos decirlo. Sí podemos decirlo porque él despertó ¿en dónde? En el Hades. Y hay candela. Pero sí uno mira allí todo el contraste. Él era el que tenía las posibilidades en la tierra y no se atrevía a tener un acercamiento con Lázaro para ayudarlo. Y ahora que ve a Lázaro siendo consolado, le dice que Lázaro moje la duda de ese dedo. Tal vez los dedos que estaban llenos de llagas, también cuando Lázaro estaba acá, allá ya no está lleno de llagas, pero se acordaba de Lázaro, y que moje su dedo en agua y lo ponga en mi lengua, dice, porque estoy atormentado en esa llama. Si uno lo pone en una imagen, eso es una imagen aterradora. Es una imagen aterradora. Es una persona gritando en medio de una llama. Entonces, cuando uno ve eso, las ilustraciones que hacen en eso, a uno le pueden parecer muy terribles, pero eso no tiene nada de salido de la realidad, de lo que realmente puede ser. Es realmente aterrador. Estoy atormentado en esta llama. Pero entonces Abraham le responde. Abraham tipifica al Señor. Le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto hay una gran cima. Cima con S es abismo. Cima con C es un pico alto. Cima con S es un abismo. Hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, ahí está la situación. Un hombre atormentado en medio de una llama, un hombre que está gritando, un hombre que está diciendo envíen a Lázaro, un hombre que está ahora sí dispuesto a escuchar. Pero aquí Abraham, representando al Señor, le dice y le recuerda lo que ha sido la vida de Lázaro y lo que ha sido la vida de él. Y le está diciendo, en este punto, en el verso 26, le está diciendo esta realidad que suele ser muy dura, muy cruda, pero es esto: mientras hay vida, hay esperanza. Fuera, ya cuando la persona muere, ya no hay nada que hacer. Acá le está diciendo él que hay una cima, hay un abismo entre el uno y el otro, y no pueden pasar de un lado para el otro. No hay manera. Porque mientras hay vida, hay esperanza. La salvación del ser humano se define es aquí, mientras estamos en este cuerpo. La vida eterna se recibe es aquí, mientras estamos en este cuerpo, no después de que la persona muera. Entonces, versículo 27. Entonces le insiste. El rico insiste, dice: entonces te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Miren esto. Porque tengo 5 hermanos, habían otros igual que él. 5 hermanos que vivían, o sea que era de una familia adinerada, ¿no? Tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Era de una familia adinerada y era familia que dependía de su dinero. Y era familia que no eran creyentes. No eran creyentes.
y que vaya. Entonces dice, te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre. ¿Que envíe a quién? A Lázaro. O sea, que Lázaro resucite para que vaya a la casa del padre, para que le advierta a sus hermanos y no vengan a ese lugar de tormento. Y la respuesta de Abraham: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esto, en resumidas cuentas, ¿qué es? Tienen la palabra, no necesitan más las palabras. Esto, de pronto ustedes no vivieron mucho esa época. Algunos de aquí sí. Los que llevan más tiempo en el Señor sí vivieron esa época. Pero hubo una época, Víctor Llanes sí se deben de acordar de eso, Mana Isaura. No sé quién más de los que es antiguos acá. Pero hubo una época donde el evangelismo se hacía, acá en Latinoamérica, se hacía a punta de testimonios de personas que habían salido del infierno y que habían ido al infierno y que habían ido al cielo. Pero esa era la base sobre la cual se hacía evangelismo. Y eso se llenaba en esos lugares. Y la gente iba a esos lugares. Y eso contaban unas cosas que en ese punto, yo al comienzo cuando lo escuchaba, a mí me sonaba raro, pero yo no tenía la formación en la palabra como para diferenciar, porque eso no estaba correcto. Pero contaban unas experiencias que uno se quedaba era pero aterrado. Y la gente... Claro, cuando decían, bueno, y cuando contaban lo del infierno, yo no sé qué imaginación tan impresionante. Seguro que el escritor del Señor de los Anillos le quedó cortico para... Pero tenían una imaginación impresionante para describir el infierno y los tormentos, que cualquier persona que escuchara eso y le dijera, ¿quién quiere venir acá y ser salvo hoy? Pues cualquier persona corría por encima de los demás. O sea, se botaban de cabeza y corra para allá porque yo no quiero llegar allá a ningún lado. Que una culebra se le meta por la boca y le salga quién sabe por dónde, eso no le cabe en la cabeza a nadie. Y era a base de terror, Saben que yo viví esa época y les puedo contar que muchas personas, y habían unas películas que eran bastante dramáticas al respecto, pero que esas personas se asustaban por un tiempo. Y cuando se les pasaba el susto, seguían igual, por la misma. Porque la salvación no viene a base de terror. Pero nosotros no podemos desconocer lo que dice la Biblia, hay que enseñarlo, hay que hablarlo. Pero si no se predica el evangelio como es, y si no está el Espíritu Santo allí obrando, personas pueden convertirse, entre comillas, de miedo, pero cuando se les pase el miedo, vuelven y se desconvierten, vuelven a la misma. El asunto es que acá le está diciendo como más o menos eso. Envía a Lázaro. Porque es que tengo 5 hermanos y no, o sea, que ellos no vayan a venir esto tan terrible que van a venir acá. Y la respuesta de Abraham es clara. Tienen a los profetas, tienen a Moisés, es decir, tienen la palabra, porque eso era lo que había en ese momento. El Antiguo Testamento se conocía como Moisés y los profetas, así le decían al Antiguo Testamento. Y básicamente lo que le está diciendo es, tienen la palabra, no necesitan más, sino la palabra. Por eso es que usted y yo necesitamos es hablar la palabra. La palabra revelada es la que salva gente. No, nuestras historias, lo que nosotros contamos, experiencias, pueden servir en algún momento, pero la verdad no de mucho. Lo que sirve es la palabra. Lo que sirve es lo que está escrito allí. Y entonces en el versículo 30, él le dice, este hombre responde, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos se arrepentirán. Todavía está porfiando. Y Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Es decir, si no abren el oído a la palabra, las experiencias no transforman nada. Por eso yo siempre les digo, y todo el tiempo, y hemos aprendido como iglesia, y me he ocupado todos estos años, las experiencias en una persona. Usted puede tener una experiencia en un momento donde usted dice, uy, sentí al Señor, qué hermoso, qué bonito, me sentí así, sentí fuego. Unos sienten calambre, otros sienten fuegos, otros sienten fríos, otros sienten de todo. Si usted tiene una experiencia así, dele gracias al Señor. Pero le voy a decir una cosa, esa experiencia no lo transforma a usted. A usted lo transforma la palabra. La Biblia no dice que las experiencias personales nos transforman. La Biblia lo que dice, Romanos 12:2, somos renovados en nuestro entendimiento
por la palabra, es la que genera transformación. Es la que genera, cuando la mente cambia y es transformada por la palabra, eso es lo que trae una nueva vida. Entonces, qué bueno por las experiencias, yo las he tenido y muchísimas, pero nosotros no basamos nuestra vida en ese tipo de experiencias. Experiencias desde la palabra, sí. Cuando usted abre la palabra y está leyendo y ¡pum!, se le alumbra un texto y usted dice, wow, yo nunca había visto esto, y usted dice, o usted escucha claramente que es el Señor que le habla, usted dice, gloria a Dios, ¿para qué más? Esas son experiencias gloriosas, más que cualquier otra cosa. Bien, bueno, se me fue el tiempo, pero terminamos con esto. Esto es un asunto de vida o muerte. Ahí está la experiencia del rico y Lázaro. A nosotros no se nos puede olvidar. Nosotros no nos puede olvidar que nosotros fuimos puestos para anunciar a Cristo. No se nos puede olvidar que nosotros vivimos muy agradecidos por la salvación, pero hay gente a nuestro alrededor que está vacía. Nosotros a veces nos acostumbramos a vivir con la gente vacía alrededor, a vivir con la gente confundida, a vivir y nosotros tenemos del Señor para darles.